Jean Silvio Gesell, más conocido como Silvio Gesell, nació en 1862 en el municipio de Sankt-Vith, por aquel entonces parte de Alemania y actualmente territorio belga. Fue el séptimo de 9 hijos en el seno de una familia de clase media baja, lo que le impidió cursar estudios universitarios, por lo que siempre fue autodidacta. En 1887, a sus 25 años, Gesell pisó por primera vez suelo argentino. Silvio Gesell vino en el año 1887 y llegó a Argentina y con una muestra en una valijita de material de dentistas, para los médicos, para hacer operaciones, porque acá no había eso. Y también anotó pedidos. Él vino en barco, yo no sé cuánto tiempo habrá sido, pero tal vez habrá estado más de un mes arriba del barco. Ya establecido en Argentina, invitó a su novia, Anna Boderg, con quien se casó ese mismo año. Tuvieron 4 hijos nacidos en Buenos Aires, y el tercero de ellos, Carlos Idaho Gesell, fue el fundador de Villa Gesell a mediados de la década de 1940. Con ayuda de su hermano Paul, quien se dedicaba en Alemania a la venta de instrumental quirúrgico para odontólogos, abrió una sucursal, lo que sería el inicio de la conocida Casa Gesell. Incorporó otros productos hasta llegar a especializarse en artículos para bebés, por los cuales la Casa Gesell se hizo famosa. Le toca sobrevivir a la crisis de deuda de 1890, crisis que le cuesta el gobierno a Miguel Juárez Celman. Esta crisis lo lleva a reflexionar sobre la economía, por lo cual lee a Marx, Proudhon, Henry George y Adam Smith. El general Roca se movió con una gran astucia, consultaba con su banquero más amigo, que era Ernesto Torquist. A su vez, Ernesto Torquist, si bien aceptaba las ideas del liberalismo clásico, también escuchaba mucho a un economista alemán. En realidad no era un economista, era un importador de equipos de dentistas que había nacido en Alemania, que se llamaba Silvio Gesell. Este hombre no era un economista profesional, era un lector de economía, pero era un hombre muy inteligente que aconsejaba a Silvio Gesell, a Torquist, y Torquist a su vez a Roca. Y bueno, después de mucho discutirlo, llegaron a la conclusión de que lo que había que hacer para arreglar este problema del tipo de cambio, el paralelo a 3 y el oficial a 1, era hacer una devaluación que se produjo con la ley 3871 del 31 de octubre de 1899. La forma que tenía Silvio de dar a conocer sus ideas a menudo consistía en mandar cartas y folletos a las personalidades que consideraba pertinentes. Es sabido que mantuvo correspondencia con John Maynard Keynes e Irving Fisher. Incluso Albert Einstein llegó a interesarse por las reflexiones de Gesell. A lo largo de la teoría general, Keynes cita a Gesell en numerosos pasajes, llegando a dedicarle un capítulo entero.
Quizá la frase más famosa que le dedica es aquella en la que asegura que en el futuro el legado de Hessel será más importante que el del propio Marx. Me llamo Sonia Tomis y soy hija de Silvio Gesell. Silvio Gesell se dio cuenta de que el dinero cumple dos funciones contradictorias, que en realidad se excluyen. Es como medio de cambio un sistema de transporte público y como medio de ahorro es propiedad privada. Él buscaba la libertad de comercio entre todos los países, entre todas las personas, sin interferencias y sin fronteras. La obsesión de Hessel era el dinero. En su obra principal, El orden económico natural, del año 1916, de las 5 partes que la componen, 2 están dedicadas a tratar el dinero tal cual es y el dinero como puede y debe ser. Considera que se trata de un instrumento de predominio sobre las mercaderías, capaz de ejercer dominio en el mercado. Dicho predominio provenía de las características esenciales de aquello que se denomina dinero convencional. En primer lugar, su capacidad de ser atesorado, es decir, el hecho de que podía ser retirado, eliminado, temporalmente del mercado con fines especulativos, sin exponer a su portador a pérdidas significativas. Sumando, además, su utilización como medio de intercambio. Dado que la circulación del dinero depende de si aquellos que lo tienen facilitan su circulación o no, el dinero no puede fluir automáticamente como la sangre en el cuerpo humano. La propuesta de Hessel para desempoderar al dinero se basaba en separar los medios de cambio de los medios de ahorro. Tras realizar una amplia crítica del patrón oro, propone igualar al dinero con las mercaderías y la producción, para que cumpla con su función específica, agregando la puesta en circulación de la libre moneda. La libre moneda sería emitida netamente como medio de cambio de mercancías y perdería valor semanalmente en el caso de no ser utilizada por su tenedor. De este modo, la circulación monetaria estaría siempre presionada, ya que nadie querría afrontar pérdidas. La comunidad se constituye a partir de los vínculos y del dinero según lo que nosotros entendemos. Por eso lo llamamos circulante, porque el dinero es al cuerpo social como la sangre al cuerpo humano individual. La sangre circula, irriga todos los órganos, así lo decía Silvio Gesell, que es un poco nuestra figura, nuestro referente, que la sangre llega a todos los órganos del cuerpo, lleva la información, lleva el oxígeno, y a aquel lugar donde no llega se gangrena, el órgano se muere, y nosotros en sociedad estamos integrados como un cuerpo social. Y el dinero, que lo llaman circulante, debe llegar a todos los sectores de la sociedad, porque si no llega a ese sector de la sociedad, se gangrena. Hay una tremenda política fiscal y monetaria expansiva y muy buena parte, grandes partes de esta no van a circular en la economía, sino estar en las cuentas del Banco Central o bajo la almohada. Aquí llega la solución de Silvio Gesell. Hace 100 años atrás emigró de Alemania a Argentina, vivió en poco tiempo 2 crisis financieras y dijo, esto tiene que ver algo con el dinero. Entonces inventó dinero que él llama libre moneda, una moneda que hace una economía verdaderamente libre, que no se puede atesorar mucho tiempo. Aquí hay que pegar estampillas del valor de como 1% cada mes, y si no, el billete no vale. De esta forma, tiene un incentivo de gastarlo, invertirlo y hacerlo circular, y de esta forma servir a la economía. El gran John Maynard Keynes dijo en su principal obra que esto sería una buena medida para salir de la gran crisis de los 30, del año 30, del año siglo pasado, y dijo que el futuro aprenderá más del espíritu de Gesell que el de Marx. Y en la conferencia de Bretton Woods propuso incluso una moneda internacional basada en esa idea que él llamó Benko.
Y también Irving Fisher, el gran economista Fisher, se consideró a un modo opuesto de Silvio Gesell y copió la idea de Silvio en un libro que se llama Stems. Y eso no solamente es una idea loca, se ha probado en varias ciudades en los años 30 del siglo pasado. Yo creo que la más exitosa fue Wörgl en Austria. Fue tan exitoso que en muchas ciudades, en muchos países lo copiaron, en Suiza, Francia, España, incluso en Estados Unidos. Y este billete que recién vimos era un billete que realmente existió. Bien, hoy en día obviamente no necesitamos pegar estampillas. Podemos tener billetes electrónicos o incluso una política por parte del Banco Central con intereses negativos, porque pegar estampillas es algo similar que tener intereses negativos. La pregunta es cómo tener intereses negativos y evitar que la gente guarde dinero en efectivo. O sea, al final tenemos que preguntarnos cómo pegar los intereses negativos a los billetes. Esto es la idea al final de Gesell, y hoy en día hay working papers aquí del Fondo Monetario, por ejemplo. If you handle paper currency as we do now, that earns an interest rate of 0, and of course there's some storage costs, but it's very difficult to have an interest rate below -1% without people saying, let me put my money in the paper currency under the mattress, buried in the backyard, in the coffee can. That's, of course, a very big problem for banks if you do that, because then they don't have any depositors. It would mean that interest rates in the economy, in fact, wouldn't go much below, say, -1%, and so the central bank isn't getting the job done. And that's a big problem, because if you'd had a -4% interest rate throughout 2009, I think the U.S. economy would have had a very strong recovery by then. And so people worry about the effects of negative interest rates on savers. But the thing I would say is negative rates for a few quarters is much better than 0 rates for years. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, and it could easily go throughout 2015. Although negative interest rates sound scary, -4% for 1 year is a lot better than 0 for all of those years. Central banks around the world are coming to appreciate that from a technical point of view, it's quite possible to remove the 0 lower bound simply by action at the cash window of the central bank. You know, if interest rates in general were -2%, you might worry that people would do massive paper currency storage and earn 0. It's actually straightforward to interrupt that arbitrage. And what you do is you have a very small paper currency deposit fee starting at 0 at the cash window of the central bank, and then you gradually increase it. So in the example I gave, where in the U.S. in 2009, your target rate, your Fed funds rate would be -4%. But in that situation, I would recommend also having what I'd call a paper currency interest rate at -4%. You achieve that by having this paper currency deposit fee at the cash window of the central bank very gradually increasing over the course of the year from 0 to 4%. And then after that, if you have recovery, you don't need to go any further than that. At those rates, you wouldn't see this effectively the exchange rate of cash at the retail shops. I mean, if you are a retailer, you now are getting 97 cents, 98 cents, 96 cents on the dollar when people pay with credit cards or debit cards. If you got 96 cents on the dollar when they paid you cash and then took that cash to the bank, that would just be a wash between whether you accepted credit card or cash. And given their willingness to accept, in effect, less from credit card payments now, you could probably go a little bit further. Although the negative interest rates themselves, I think, would be, politically quite salient. The additional things that need to be done at the cash window of the central bank in order to make those possible are not that big an addition. My prediction would be that this will happen because quantitative easing was every bit as controversial as this will be, and yet central banks did the quantitative easing. Going back further in time, going off the gold standard was very controversial, and yet central banks went off the gold standard. Once one central bank does it, it's much easier for other central banks to say, look, it's been done successfully over there. So I would bet on the 0 lower bound, in fact, beginning to be seen as something that's really a policy choice rather than a law of nature. I mean, that's obviously true, but people will understand that much more. Removing the 0 lower bound is incredibly valuable because without the 0 lower bound, central banks can really stabilize economies. When central banks can do their job
then the economies have been historically quite stable, and we can return to what economists call the great moderation if we do remove the zero lower bound. Si bien Silvio Gesell nunca llegó a ver en vida los resultados de la aplicación de su teoría, el momento llegaría. Michael Unterguggenberger, alcalde de un pueblo de Austria llamado Bergl, quien durante su juventud leyó el orden económico natural, decidió reabrir la imprenta municipal y crear una nueva moneda, los shillings, que perdían valor cada mes. Como nadie quería guardar el dinero y se dedicaban a gastarlo, en menos de un año el empleo y la actividad económica repuntaron a tal punto que se construyó el mito de El Milagro de Bergl, y cerca de 200 ciudades a su alrededor pusieron en práctica el mismo sistema. El Banco Central de Austria hizo un reclamo ante la Corte Suprema y en 1933 los shillings fueron prohibidos. Rápidamente, Bergl entró nuevamente en recesión. En 1911, Silvio Gesell dejó el negocio familiar en manos de sus hijos Ernesto y Carlos y partió nuevamente hacia Alemania, donde vivió en una comuna vegetariana fundada por el sociólogo y economista Franz Oppenheimer, en Oranienburg, al norte de Berlín. Durante los años de la Primera Guerra Mundial, se estableció en Suiza, para luego volver a Múnich, una vez finalizado el conflicto, momento a partir del cual se dedicó a escribir y compilar su manuscrito. Transcurrido este acotado periodo de paz, en 1919 fue reclamado por los socialistas para ser ministro de Finanzas, en realidad representante popular de Finanzas, en la República Soviética de Baviera. Inmediatamente redactó una ley para la creación de la libre moneda, aunque ésta nunca vio la luz, ya que a la semana de haber asumido, los comunistas tomaron el poder, lo destituyeron y arrestaron junto al resto del gobierno. El mismo Gesell se encargó de su propia defensa ante el tribunal, donde los desafió a que rebatieran su teoría monetaria, actitud similar que solía tener en Buenos Aires. Si bien en nuestro país la competencia intelectual siempre se saldaba a base de dinero, en Baviera corría el riesgo de ser fusilado y, para sorpresa de muchos, o tal vez de nadie, Gesell fue liberado. Tras estos eventos y luego de una breve estancia en Argentina, en 1924 se asentó definitivamente en Oranienburg en 1927. Allí murió de neumonía en 1930. Él llamó el orden económico natural su sistema, no porque se establecería por sí solo, sino porque es adecuado a la naturaleza humana. No pretende eliminar el instinto de conservación. El instinto de conservación es lo que mantiene la vida en la naturaleza. Lo que pasa es que nuestro sistema monetario lo pervierte. Silvio Gesell era esencialmente una persona de buena voluntad que buscaba la justicia, la paz y la libertad para todos, y que la veía posible a través de un sistema económico que funcionara sin interrupciones. La gente tenía mucha confianza en las autoridades científicas y también en los banqueros,
Y si ellos no entienden el problema intrínseco que presenta el sistema monetario, digamos, simplemente lo tenían que tomar por loco.